Muy buenas a todos. Les presentamos nuestro tema de estrategia de casos para facilitar el desarrollo de la economía y administración de proyectos. Ese sería el titulado de acuerdo a nuestra estrategia y nuestro atributo adquirido. Los integrantes somos Laura Vargas y su servidor Alfredo Solano. La agenda del tema consiste en hacer una selección de la técnica, son resúmenes, una descripción de la técnica seleccionada, un resumen de la técnica seleccionada, un esquema de la comunicación para la actividad y luego la descripción del atributo seleccionado para el uso de la técnica con los diferentes conceptos y finalmente un par de casos de uso. La selección de la técnica, sin utilizar los aprendizajes basados en los problemas, proyectos o dilemas morales que venían en la tarea, llama la atención 3 modelos más de estrategias que son aplicables a la tutoría virtual, que son representativos para implementarlas constructiva y estratégicamente. Los modelos son juegos de roles, donde se apela fuertemente al trabajo colaborativo, el método de casos, que involucra la solución de problemas, y el método de investigación-acción, donde se condensan los principios del trabajo por proyectos. Hemos elegido la parte del método de casos como técnica seleccionada y lo hemos seleccionado como actividad de enseñanza, donde los estudiantes aprenden sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real, lo que le permitirá construir su propio aprendizaje en un contexto que se aproxima a su entorno. Sin duda que aplicado a la economía y a la administración de proyectos puede ser la base fundamental para la selección y análisis rápido de viabilidad de proyectos. Este método se basa en la participación activa y en procesos colaborativos democráticos de discusión de la situación reflejada del caso. Consideramos que de los 3 métodos es el que más se adecúa y entonces en este método los casos son narrativas interdisciplinarias que incluyen información de datos. La condición esencial es la capacidad del docente para conducir la discusión y ayudar a los estudiantes a realizar un análisis más agudo de los diversos problemas e inducirlos a obtener una comprensión más profunda. Eso según Wasserman, 1994. Es la referencia que tenemos. Dentro de las ventajas y limitaciones del método de casos se pueden utilizar en enseñanza presencial como en la virtual o en la híbrida. Permite el acercamiento del estudiante con la realidad nacional, permite el trabajo en crítico y análisis y discusión. El profesor o tutor debe dominar el tema y el caso para poder resolver las consultas que se le presenten a los estudiantes. El profesor debe actuar como un consejero o guía, y dinamizador sin sugerir la solución o soluciones a los estudiantes. Además, se fomenta la creatividad en la propuesta de soluciones valoradas para seleccionar la mejor de acuerdo a los criterios considerados para evaluar. Y no existe una solución única para la resolución del caso. Los requisitos de un buen caso son tener exactitud, que es fidelidad en la narración de los hechos, objetividad, no hay lugar a opiniones ni a parcialidades, claridad, no debe darse ni ambigüedad ni confusión, lógica, orden cronológico de redacción especificando los personajes principales de las situaciones, los ambientes y sensibilidad a la importancia de los detalles. Los pasos de la comunicación de la actividad, los pasos para resolver un estudio de casos. Número 1, la presentación del caso y preguntas críticas hechas por el profesor. Número 2,
el análisis del caso por parte de los estudiantes, la enumeración de los hechos, la identificación y presentación de alternativas, la validación y comparación de alternativas y la selección de la mejor alternativa que responda a los cuestionamientos. Paso número 3, las actividades de seguimiento sugeridas. Descripción del atributo seleccionado. El atributo seleccionado es economía y administración de proyectos. Su definición es la capacidad de incorporar adecuadamente conceptos de economía y negocios, incluyendo análisis de proyecto, el riesgo y el cambio en el ejercicio de la ingeniería y comprender sus limitaciones. Los conceptos asociados y aparte de este atributo son, número 1, la economía. El ingeniero participa en la creación de la riqueza y la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas. Número 2, el negocio. Para los ingenieros, el negocio consiste en la ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio a nivel empresarial o individual. Número 3, el análisis de proyecto. El proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un fin definidos. Número 4, el riesgo. Es necesario realizar un análisis de riesgo en el tiempo de ejecución del proyecto, ya que las variaciones financieras pueden variar de no ejecutarlo, comprometiendo la operabilidad de la empresa. Número 5, la gestión del cambio y limitaciones. Todo proyecto en ejecución lleva un cambio organizacional, ya que llega a restaurar las operaciones que se están ejecutando y dará un impacto positivo de la empresa. Comprender las limitaciones implica que se pueden presentar al realizar el proyecto considerando las políticas, acceso, información, confiabilidad y aseguramiento del proyecto para su cumplimiento. Les presentamos 2 casos de estudio en donde les podemos aplicar el atributo economía y administración de proyectos. El primero es el caso de estudio de proyectos de radares de España y Colombia, desarrollado por la empresa Coltec en colaboración con la empresa española Indra. Este es un caso de estudio donde se analiza transferencia tecnológica y transferencia de conocimiento entre 2 países para acelerar el desarrollo de la tecnología, específicamente de radares. En esta parte, el profesor genera 7 preguntas generadoras para que el estudiante se interrogue y pueda analizar lo que más le conviene. Queremos resaltar que no es necesario ser un experto en radares o en tecnología para realizar este estudio de caso, ya que solo se trata de aplicar los conocimientos generales para el análisis y responder los cuestionamientos solicitados. El segundo caso es el puente sobre el río Tempisque. Este caso fue desarrollado por el INCAE y se utilizó en las universidades costarricenses en la década de los 90. Los estudiantes debían analizar el impacto económico y ambiental sobre las poblaciones ubicadas en la cuenca del río Tempisque, en Costa Rica, de continuar con el transporte vía ferry a través del Golfo de Nicoya y la construcción del puente del río Tempisque a la altura de Cañas, Nicoya. La construcción del puente tuvo lugar por casi 3 años, a partir del 25 de julio del 2000 y fue inaugurado el 10 de abril del 2003. Para levantarlo se tuvo que utilizar 18,000 metros cúbicos de concreto, 3,000 toneladas de refuerzo de acero, con un costo estimado entonces en $27 millones americanos. Y fue de gran éxito, y el impacto en realidad no fue tan grande como se esperaba. Les adjuntamos las referencias bibliográficas consultadas para todo fin. Gracias.